¿Listo? Bueno, estamos, bueno, buenas tardes, muchas gracias a todo el equipo. Eh, bueno, esta es una presentación del proyecto de investigación Los estudios de género en la ciencia política latinoamericana en el siglo XXI, que parte de una revisión de revistas de ciencia política de la región de América Latina y también pretende dialogar con otras publicaciones de áreas convergentes, como las revistas de derecho electoral. Y finalmente también al final de la presentación haremos alguna síntesis con proyectos previos que este equipo viene realizando en la Universidad de El Salvador, que tiene que ver con el análisis de las ponencias del área de género de ALACIP. Y entonces nos parecía interesante reunir todo ese corpus empírico para poder hacer una comparación en algunos aspectos. Bueno, el equipo de investigación está conformado, está dirigido por mí, por la doctora Mariana Colota, y lo integran la profesora Karina Molina y la profesora Laura Fernández Pinola. Y nuestra investigadora invitada es Alejandra Názaro, de la Universidad de Buenos Aires, que trabajó las revistas de Derecho Electoral, pero como está actualmente en un viaje en México, se le superponía con otra actividad y no nos va a poder acompañar, pero sí tenemos el material que ella confeccionó para compartir. Bueno, brevemente, el proyecto que venimos realizando con la doctora Colota desde hace varios años tiene que ver con revisar el ingreso de la perspectiva de género en la ciencia política latinoamericana, ¿no? Que iniciamos trabajando las ponencias en los congresos de ALACIP, de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, que es un proceso que en definitiva el ingreso de la perspectiva de género comienza alrededor de la década de 1980, 1990, particularmente asociado a la tercera ola democrática, ¿no? Porque en los países del norte había empezado un poquito antes, entre las décadas del 60 y el 70, digamos, el ingreso del feminismo a la academia y la interpelación de las teorías clásicas desde nuevas perspectivas y además de la construcción de un nuevo corpus teórico para precisamente dar cuenta de fenómenos que no estaban suficientemente explorados desde las ciencias sociales. Entonces, de alguna manera lo que nosotros encontramos y vamos a intentar mostrar es que hay un diálogo entre la historia interna y la historia externa disciplinar. La disciplina está permeable a ciertos cambios que van ocurriendo en las sociedades en todo este tiempo, en todos estos 40 años de democracia, que esto va haciendo también que sea necesario dar cuenta de esos procesos, ¿no? Y por otra parte, dentro del campo disciplinar también hay una evolución a la par de esos fenómenos y una emergencia de nuevas teorías, de nuevos abordajes teóricos para interpretar todos estos cambios. Lo que nosotros hemos podido observar es que hay un crecimiento sostenido en los últimos 15 años de los estudios de las mujeres y de género en América Latina, y sobre todo en la última década con particularidad. Bueno, le voy a dar la palabra a Mariana Colota para que nos presente los resultados que tenemos. Todavía no son finales, pero son bastante avanzados en relación con las revistas de ciencia política que hemos tomado de los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Ecuador y Uruguay. Gracias, Bueno. María Elena. Sí, bueno, estas son las revistas argentinas que hemos seleccionado. El boletín de 1997 a 2000 de la SAP. Postdata, entre los años 1995 y el 2023, la revista Miríada, que es la revista de investigación en ciencias sociales del IDICSO, de la Facultad de Ciencias Sociales de la USAL, en el periodo 2008-2023. Temas y debates,
que es, perdón, 45, que es tomando el tramo de años del 96 y a 1923, y luego una última revista que es sobre los estudios políticos del 2003 al 2023. Estas son las revistas argentinas que hemos tomado como Perdón, marco muestral. Sí. hago una acotación. Estudia política desde la Universidad Católica de Córdoba y la revista SAP, que si bien nosotros ponemos como antecedente que fue previamente un boletín, la revista SAP se empezó a publicar en el 2002 y tomamos hasta el 2023 como parte de nuestro corpus. Ujú. Sigo. Bueno, luego se hizo la selección de las revistas del resto de los países que mencionó María Elena. Y como verán, bueno, aquí nos encontramos con que llegan a la actualidad, o sea, hasta el año pasado, hasta el 2023, y tomando, bueno, de acuerdo a la trayectoria y el año de inicio de la revista, el corte de inicio para el análisis, ¿no? Bueno, nos focalizamos en la revista brasileira de ciencia política, en la revista uruguaya, bueno, la Colombia Internacional, la revista ecuatoriana de ciencia política, la revista Política y Gobierno, la revista latinoamericana de política comparada, bueno, las revistas más representativas de dichos países. Bien. Bueno, y aquí iniciamos nuestros primeros indicadores cuantitativos, que fueron la medición a partir de la cantidad de artículos publicados en estas revistas seleccionadas y el número de artículos de género en relación a la totalidad de artículos publicados en estas revistas. Bueno, podemos ver que cuantitativamente es un peso muy poco significativo. Aquellas que tienen mayor número de publicaciones van a ser la revista brasilera de ciencia política, que tenemos 66 artículos de género en relación a los 396 artículos totales publicados por esa revista en ese periodo de tiempo. El caso también de la revista colombiana de ciencia política, ahí tenemos 40 artículos en una totalidad de 325. Y las otras que podemos mencionar también como significativa es la revista Colombia Internacional, o sea, también otra revista colombiana. Ahí nos encontramos con 31 artículos, y la revista uruguaya de ciencia política, que tiene 18 artículos dedicados a género de los 335 que se han publicado. Con números absolutamente minoritarios aparece la revista de política comparada de Ecuador, la revista de ciencia política de la Universidad Católica de Chile, con tan solo 6, la de política y gobierno de México, CIDE, que solamente hay 9. En el caso particular de la Argentina, la encontramos con 22 artículos relacionados al género de los 274. En el caso de la revista Miría, que es la propia de la Facultad de Ciencias Sociales de la USAL, aparecen solamente 5 artículos. Aquí está en porcentajes. Y aquí está porcentualizado. Bueno, como decíamos antes, las revistas que mayor peso tiene en esta publicación de artículos de género va a ser la revista brasileña de ciencia política. Luego también podemos mencionar la ecuatoriana, como dijimos antes, la revista Estudios Políticos, que también la habíamos mencionado. Y también, ay, si podés marcar Sí, como si yo soy perdón. administradora. La naranja, digamos, la Sí. segunda, que porcentualmente tiene más artículos, es la revista Temas y Debates de la Universidad Nacional de Rosario, que Ujú. es digamos, entre la revista brasileña de ciencia política y Temas y Debates han sido las que más artículos tienen, y en parte tiene que ver, complemento un poquito esto, porque han publicado dossiers especializados en temas de género
y en el caso de la revista brasileña, no solamente un dossier global, sino varios vinculados con algunos temas. Por ejemplo, un dossier dedicado a cuidados, otro dossier dedicado a cuestiones vinculadas entre racialidad y género. Entonces, hay varios, sobre todo en la primera etapa de la revista, en la primera década de la revista brasileña de ciencia política, hay digamos, un impulso sostenido a instalar cuestiones vinculadas con la temática de género y tiene que ver también con presencia digamos, de directores y directoras de la revista con vinculación digamos, de estudios en temáticas de género, como Flavia Biroli, por ejemplo, que también fue presidenta de la Asociación Brasileña de Ciencia Política y que tiene una larga trayectoria en estudios feministas en su país. Entonces, también va asociado a esta cuestión de quién preside en cada momento esas publicaciones periódicas, ¿no? Entonces tendríamos como las principales serían la brasileña de ciencia política, temas y debates, la revista colombiana de ciencia política en tercer lugar, y en cuarto lugar estaría así la revista SAP y la revista ecuatoriana, como con alrededor del 8% de los artículos publicados vinculados a temáticas de género. Son porcentajes bastante bajos, digamos, la gran mayoría está por debajo del 10%. Ujú. Y esta sería... Bueno, y acá si podemos hablar de una tendencia, una evolución hacia el crecimiento a nivel de un análisis longitudinal, ¿no? Si ha crecido, cómo ha crecido el porcentaje de artículos publicados por años a medida que evoluciona en el tiempo, ¿no? Y encontramos realmente con un porcentaje que no llegaba al 1% en lo que serían los primeros años del 2000, a alcanzar entre un 4 y un 3% en el año 2010 y como una especie de crecimiento mayoritario, promediando el 2015, o sea, hay picos y oscilaciones, pero con una tendencia positiva, ¿no? Hacia el crecimiento, si bien no mantiene la misma estabilidad de crecimiento, ¿no? La evolución se nota, ¿no? Así es. Y esta última sería por clasificación Los temática. temas. Sí. Sí, que esto también va a estar relacionado, esto luego lo cruzamos, cuando aparecen o qué predominancia de temas abordan de acuerdo a los diferentes años, ¿no? Los primeros artículos de género no tenían que ver con determinadas cuestiones, sino que apuntaban más que nada a la representación política y la participación de las mujeres. Todo el tema del feminismo y teoría política surge más adelante, pero digamos, si los tendríamos que clasificar con ejes temáticos, los grandes temas sería el de género, igualdad y diversidad en la teoría y la práctica política, el tema de la representación política y participación de las mujeres, el tema de los feminismos y las teorías políticas. Y luego aparece género, estados y políticas públicas, el tema de las élites y el tema que empieza a aparecer desde hace un par de años, pero cada vez con mayor visibilidad y presencia, que es el enfoque de las problemáticas de género en las relaciones internacionales. O sea, en las relaciones internacionales llega más tardíamente esta perspectiva, pero una vez que se instala, empiezan a proliferar los artículos y las tesis en este sentido. Sí, una cosita que justo perdón que el ruido están pasando aspirador acá en la oficina. Justo me acaban de mandar un dossier sobre género y relaciones internacionales en la revista brasileña de políticas Mirá, públicas internacionales, así que después se los comparto. muchas Bueno, gracias, Nelson. bueno, bárbaro. Bueno, a ver,
Ahí va. Bueno, gracias Mariana por la síntesis apretada de esta primera parte. Yo voy a presentar el trabajo que hizo Alejandra Lázaro sobre revistas de derecho electoral. Coinciden varios de los países, pero algunos no. Ella trabajó sobre Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú. Nosotros en nuestra muestra no tenemos a Costa Rica y Panamá, pero ella básicamente consiguió información de todos estos países. Y aquí en este cuadro lo que señala, haciendo un poco, siguiendo la misma metodología que nosotros emprendimos en el análisis de la revista de ciencia política, tomando el total de los artículos, el número de artículos vinculados con las temáticas de género y el porcentaje de artículos en relación con el total de artículos publicados. En esto hay que hacer algunas salvedades también en relación con lo que nosotras trabajamos de las revistas de ciencia política, es que como la emergencia de estos estudios en realidad empieza a despegar en el siglo XXI, ¿no? Si bien hay antecedentes previos, cuando nosotros analizamos las revistas desde los primeros números, nos vamos a encontrar con gran cantidad de números en las que no aparece ningún artículo. Pero nos parecía a nosotros interesante dar cuenta de eso también, dar cuenta de en qué momento se empieza a problematizar la cuestión y en qué momento también empieza a ser legitimado el tema para empezar a ser aceptado como artículo científico para publicarse en revistas académicas, ¿no? Entonces, por eso hicimos un rastreo histórico de las revistas. Y en este sentido, simplemente comentarles, en este cuadro de las revistas seleccionadas en la región, que creo que cubren casi el universo de las revistas publicadas en derecho electoral, muchas de las cuales convergen con unas cuantas problemáticas que se trabajan en las revistas de ciencia política. Y ahí sí hay algunas que tienen relevancia, por ejemplo, la revista argentina de derecho electoral, que tiene casi el 46% de artículos publicados con perspectiva de género, y que tiene que ver con que la revista ya se planteó de entrada incorporar el enfoque de género al derecho electoral. Entonces ahí es esa cuestión. Después vemos que hay algunas en las que no hay prácticamente artículos con perspectiva de género, pero la media es de alrededor del 16%, que se asemeja a la media de las revistas de ciencia política. En eso estarían más o menos en correlación. Y mirando aquí los porcentajes de artículos de género en las revistas de derecho electoral, lo vemos en gráficos, ¿no? Para mostrar precisamente que Argentina en este caso se destaca más que Brasil, pero Brasil aparece también con un porcentaje bastante relevante en más del 20%. Y aquí vemos que en las revistas de derecho electoral nos encontramos en general con mayor porcentaje de artículos que en las revistas de ciencia política. Y como no podía ser, digamos, me fui para adelante, como no podía ser de otra manera, lo que resulta relevante en el caso de las revistas de derecho electoral es analizadas temáticamente, es el peso que tienen los artículos sobre representación política y participación de las mujeres, que casi el 68%, el 69% son artículos vinculados con estas temáticas, sobre todo discutiendo las cuestiones de cuotas, de paridad, que en este sentido se emparentan con los trabajos que hacemos desde una perspectiva politológica, y muchas politólogas publican en estas, y politólogos también, porque no todos los que hacen estudios de género y de ciencia son mujeres, sino que también hay muchos varones que se dedican a estas cuestiones. Así que una de las formas de canalizar estas inquietudes, estos temas vertebradores de la teoría de la ciencia política, es a través de las revistas de derecho electoral. El resto de los temas tienen mucho menos peso en estas revistas de derecho electoral que en lo que tienen en las revistas de ciencia política, sea la cuestión de leads, sea la cuestión de políticas públicas, sea la cuestión de género, igualdad y diversidad, y la teoría política, ¿no? Aparecen como en mucho menor medida y no aparece nada vinculado con
relaciones internacionales. Y cumpliendo un poco los tiempos que le había prometido al director del instituto, voy a hacer nada más que una breve comparación entre las revistas de ciencia política, de derecho electoral y las ponencias que habíamos analizado del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, que habíamos analizado en un proyecto anterior a este. Y como ya teníamos todo el corpus de información construido, hicimos una mixtura de esas bases de datos para bueno, sacar algunas conclusiones en relación a cuál es el estado de la cuestión de los estudios de género en la ciencia política latinoamericana, por lo menos a partir del estudio de estas fuentes primarias que tenemos para llegar a algunas conclusiones. Vemos ahí que lo celeste son las revistas de ciencia política, lo naranja las revistas de derecho electoral y lo amarillo son los congresos de la CIP que nosotros habíamos trabajado los congresos desde el 2013 al 2019, por eso no vemos con posterioridad a la fecha en cuestión de años, ¿no? Sí podemos ver ahí que hay una fecha concreta en la que se empieza a disparar tanto los estudios de género en cualquiera de estas tres, digamos, corpus que nosotros analizamos. Y nosotros asociamos que la irrupción del Ni Una Menos, del movimiento Ni Una Menos en 2015, es un punto de inflexión interesante porque a partir de ese momento hay como un despegue de la publicación de cuestiones de género en la disciplina de la ciencia política, tanto en revistas específicas de la disciplina como revistas de derecho electoral, como en los congresos de la CIP, ¿no? No necesariamente tematizando el Ni Una Menos, sino el Ni Una Menos como un momento en el que la irrupción de la violencia de género en el espacio público y la problematización de esa violencia aparece como una necesidad de pensar categorías, de pensar una serie de cuestiones que se ve retroalimentada la disciplina a partir de un disparador social que permite que el área de asuntos de género, también en los congresos, por ejemplo, de la Sociedad Argentina de Análisis Político, también se haya ido consolidando en el tiempo y también haya aumentado la cantidad de ponencias y la diversidad de temas que abarcan esas ponencias precisamente a partir de esa fecha, ¿no? Entre el año 2010 o 2011 que se crea el área de género en el Congreso de la SAP, en la CIP se había creado en el 2008 y se consolida en el 2010 en el Congreso que se hizo en Buenos Aires, y efectivamente se ve una progresión en el crecimiento de estos estudios en nuestro campo disciplinar. Bueno, aquí tenemos el análisis en función de autorías, si son solamente de autoría femenina, si son de autoría masculina o si son de autoría mixta. Vemos que en las revistas de derecho electoral está bastante repartido, ¿no? Hay un 52% de artículos de autoría femeninas, pero un 38% de autorías masculinas y un 9% de autorías mixtas. En las revistas de ciencia política, el porcentaje de mujeres autoras asciende al 70% y hay un 14% de autorías mixtas y un 15% de autorías masculinas. Y en el caso de ponencias de la CIP, el porcentaje de autoría femenina crece al 77% y el resto se reparte en 11% de autoría masculina y 12% de autorías mixtas. Y por distribución temática también hicimos esta mixtura entre las distintas corpus empíricos que teníamos. Vemos claramente que en la cuestión de representación política y participación de las mujeres,
lo que se destaca son las revistas de derecho electoral, en segundo lugar las ponencias de la CIP, y en tercer lugar aparecen las revistas de ciencia política. En este sentido, lo que hay que decir es que estos temas fueron muy relevantes en las revistas de ciencia política al inicio, de cuando se empieza a tematizar las cuestiones de género en la ciencia política, que fue como un poco a la luz de digamos, de la sanción de las cuotas de género en el sistema electoral en el 1991, fue al principio, y luego fueron apareciendo otros temas en la agenda que de alguna manera se fueron plasmando en cómo aparece la distribución temática también a lo largo del tiempo, ¿no? Vemos que en las cuestiones, por ejemplo, de élites políticas, aparece más relevante en las ponencias de la CIP que en las revistas. También las cuestiones de género, Estado y políticas públicas aparecen más en las ponencias de la CIP que en las revistas. Y las cuestiones de género, igualdad y diversidad en la teoría y práctica política aparecen más relevantemente en las revistas de ciencia política, al igual que las de feminismo y teoría política, ¿no? Las cuestiones de los enfoques y problemáticas de género en las relaciones internacionales aparece más en las ponencias de la CIP y un poco en las revistas de ciencia política y nada en las de derecho electoral. Bueno, para finalizar, simplemente comentar que nos parece relevante profundizar las metodologías de análisis con perspectiva feminista. Nos parece relevante fortalecer las áreas de género en los congresos, fortalecer también las evaluaciones de los artículos en las revistas para que las evaluaciones también tengan perspectiva de género, y básicamente para ir saliendo de esta generización de las instituciones que caracterizan tanto a las universidades, bueno, y a todas las por las que transitamos en el mundo político. Y entonces, claramente la comunidad, digamos, la impronta que le puede dar el feminismo a la teoría política y en general al pensamiento político, lo transforma, digamos, en permanente interpelador de la realidad social con la que nos toca vivir, y esto me parece que constituye un factor interesante. Pero antes de dar la palabra a nuestros comentaristas, me gustaría que Laura, que es parte del equipo y que ha hecho un trabajo muy relevante en la búsqueda de datos y en la sistematización, pudiera hacer alguna acotación sobre las revistas que a ella le tocó analizar, que una muy breve síntesis de lo que ella pudo encontrar en la parte que le tocó trabajar. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en la recolección de datos que me tocó a mí específicamente buscar, lo que noté fue que había una preponderancia de las investigaciones que eran de tipo descriptiva y analítica más que causales, que por ahí estamos más acostumbrados. Otra característica que resaltó es que, bueno, lo mencionaron recién mis compañeras, que los temas más estudiados fueron la participación y la representación política de las mujeres. Como decía María Elena, tal vez en un inicio vinculado a lo de las cuotas políticas de género. Y esto también me da pie para comentar que los primeros artículos que aparecieron eran muchos basados en fuentes primarias. El propio investigador elaboraba los datos a raíz de entrevistas, encuestas. Y las que seguían las siguientes investigaciones, ya en los últimos años, mencionaban a estas previas investigaciones. Por lo tanto, en su mayoría eran de fuentes, utilizaron fuentes secundarias. Quizás eso demuestra también la necesidad que había de investigar primero el campo para luego poder elaborar a raíz de análisis de otros trabajos de investigaciones. Y finalmente, para no ocupar tanto tiempo, las técnicas
que utilizaron también en su mayoría terminaron siendo análisis bibliográficos y documentales más que entrevistas o encuestas. Muchas gracias. Laura, comentá cuáles eran las revistas que vos trabajaste brevemente, ¿de qué países? Recordanos. Sí, de Argentina, la SAP, también habían de Miríada, habían de la Universidad de Córdoba, básicamente eran argentinas. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, porque ahora el equipo está trabajando en un análisis metodológico de los artículos publicados, entonces estamos revisando, ese trabajo todavía no lo hemos finalizado, pero lo que estamos tratando de encontrar son, bueno, un análisis más cualitativo de esas publicaciones para ver si podemos enriquecer al mismo tiempo el análisis de qué nos aportan los estudios, los artículos vinculados con estudios de género a la ciencia política. Bueno, muchas gracias. Gracias, María Elena. Súper interesante. Eh, me surgieron un par de preguntas, pero me parece más ordenado que primero tomen la palabra los comentaristas asignados, ¿no? Las comentaristas asignados. Ujú. María Inés como Nelson, ¿no? En el orden que ellos quieran. Pues yo primero, Nelson. Dale, ¿Sí? dale. Sí, sí, Bueno. María. Bueno, bueno, en primer lugar, felicitar a María Elena, Mariana y al equipo por el trabajo que han hecho en la revisión, en la documentación de las revistas en Argentina y en América Latina, en la selección de países, que pues es un gran trabajo, ¿no? Em, y me voy a focalizar más en la revista de Ciencia Política que en la revista de Derecho Electoral, por la temática que abunda, ¿no? Porque las revistas de Derecho Electoral están orientadas básicamente a la definición de los términos de la competencia, participación y acceso a la representación, que es lo que involucra el universo político electoral. En cambio, en las revistas de ciencia política, poder tener acceso a cómo han evolucionado las problematizaciones, esto que comentabas, María Elena, que el 2015 es un año de inflexión, que podemos decir que el Ni Una Menos impacta en los trabajos que se hacen de ciencia política porque problematiza las interacciones sociales que existen en los universos, me parece importante. Entonces, a ver, ¿cómo lo podemos resumir? Para ser rápido y cumplir con el horario. Sí me parece importante que indaguen sobre que las revistas sean revistas que sean indexadas, que tengan arbitraje, que den cuenta de la calidad de los trabajos que se presentan en esas revistas. Porque, bueno, es una señal de que hay un interés también en la publicación de esos temas, ¿no? Entonces, no solamente la especificidad de los temas que se van trabajando, sino también el interés, si se quiere, que hay desde la publicación. Perdón, hay un ruido, algo que está... Perdón, acá, yo, para que me muteo. Ah, sí, porque había alguien hablando. Entonces, me parece importante desde la producción, el poder conocer tanto la producción y divulgación del conocimiento científico relacionado con estas temáticas, con las temáticas de género, y cómo a partir del análisis que ustedes hacen, volumen, temporalidad y específicamente los temas, se van consolidando según los países, según los problemas que se van dando en América Latina. Es decir, podemos empezar con un trabajo descriptivo, pero luego podemos hacer un análisis comparativo. Esto es,
de cómo los diferentes países que trabajan específicamente revistas de ciencia política que incorporan estudios de género van creciendo o disminuyendo en función de los problemas que suceden en cada país. Entonces, eso me parece muy interesante porque además despierta aristas de investigación que quizás no se habían pensado en un principio, pero que sí son importantes como insumo. Y lo segundo estaba relacionado con la importancia de este tipo de investigaciones, justamente para poder entender cuáles son las políticas editoriales que se hacen eco de estas observaciones, ¿no? Y, eh, y cuando no las hay, que puedan involucrarse entonces en entornos que sean más igualitarios. Entonces, eso me parece muy importante porque tiene también otra vía de análisis que quizás tampoco había sido pensada en un principio, pero que nos puede dar cuenta, ¿no? de qué tipo de compromiso tienen esas revistas, esos equipos editoriales en la incorporación de los temas para problematizarlos con perspectiva de género, ¿no? Así que bueno, felicitaciones nuevamente, porque ya había sido presente de una primera presentación que se había hecho en un congreso, y bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias Inés. Eh, bueno, antes que nada, bueno, también quería reiterar la felicitación a vos, María Elena, a Mariana, por la investigación. Bueno, yo ya vengo viendo la presentación en los congresos, creo que en la CIP también hicieron la otra presentación. Así que bueno, es un relevamiento muy parsimonioso de los artículos y bueno, y por ahí tenía algunas dudas, algunos comentarios que sería bueno que en la presentación o después en los productos que vayan saliendo de esta investigación se vayan definiendo. Creo que la primera pregunta que me surgió, que eso por ahí no lo mencionaron de manera consistente o de manera explícita, es cuál es el criterio que ustedes tienen para considerar que un artículo dentro de una revista de derecho electoral o de ciencia política puede ser considerado como que tiene perspectiva de género, que toca la problemática de género. Ahí creo que, bueno, si es algo que si digamos, hay un nivel de más conceptual de qué entendemos por un artículo o la temática de género. Por ejemplo, si algún artículo de derecho electoral considera que toca, no sé, mujeres y representación, es ya considerado con perspectiva de género, o tiene que específicamente mencionar que teóricamente, conceptualmente, está referido a la problemática de género. Eso por ahí no me quedó claro y sería bueno que para la definición de qué entendemos por un artículo, para meterlo, digamos, ponerle la categoría, la etiqueta de que es un artículo con perspectiva de género, que toca la problemática de género, se va a tomar. Y eso me parece que es bastante importante. Por eso también nos lleva a la parte tal vez más de la cocina, que yo he hecho también hay relevamientos de artículos, el tema de, bueno, si es realmente leer el artículo completo, leer el abstract, ver cómo está etiquetado, digo, eso por lo general es el título, es el abstract o las palabras claves también, tal vez es importante, y por eso aclarar esta cosita te haría un poquito de más precisión, sobre todo para ver qué metemos y qué dejamos afuera. Después, otra cuestión que hoy día en estos estudios más de bibliométricos o de estudios de producción bibliográfica le dan como bastante rigurosidad o lo aclaran mucho, es el criterio de selección de las revistas. Bueno, ahí es bastante complicado porque a veces, como decía ahí Marínez, el tema de la indexación hace que las revistas puedan estar en algunas bases sí, algunas bases no. Digo, y hay cuál es el criterio para seleccionar la muestra de revistas, y creo que es muy importante. Creo que en las revistas de ciencia política se vio que había, pero un predominio creo que eran 14 revistas y 5 eran de Argentina, con lo cual la muestra estaba ahí un poquito desbalanceada, y bueno, eso, y por ahí hay que hacer un montón de decisiones, creo que estaría bueno a futuro. Por ejemplo, bueno, si van a ir a un índice como Scopus y Mago, bueno, bajar la revista de ciencia política, digo, por ahí esto excluyó a la revista de ciencia política de Chile, que tal vez como la vedette o la más importante de las revistas de ciencia política de América Latina, que está indexada ahí en ese Simago, Scopus con Q1. Entonces,
Tal vez ahí eso, el criterio, y ahí, como ahí yo digo, como sugerencia, hay un montón de estrategias que se pueden desplegar, digo, desde entrar por EBSCO y ver los artículos que tienen la etiqueta de género, o entrar a Cielo o a Redalí, que tienen también un montón de revistas indexadas, pero bueno, o las bases nacionales, núcleo básico, acá en Argentina, que creo que las que ustedes tomaron son todas núcleo básico, o CAPES ¿cómo se llama? En Brasil. Bueno, eso pueden ser diferentes criterios que estaría bueno, bueno, pensarlos para darle como un poco más de consistencia y a la muestra de revistas. Eh, Después, respecto al tema de las temáticas, esto también tenía otro comentario. Sí, por ahí, ¿no? El criterio para identificar las áreas temáticas, habían puesto de elecciones, de teoría política, había como diferentes áreas temáticas. Sí, por ahí, como ustedes están mirando la cuestión desde la ciencia política, tiene una perspectiva más de ciencia política, si no habría que eso machearlo, tratar de que vayan en dirección a las áreas temáticas de la ciencia política, comunicación, teoría política, política comparada. Bueno, eso podría ser una buena una idea para a futuro. Y bueno, después eso también lo repetiría, el tema de la metodología del relevamiento, cómo barrieron las revistas, o me interesaría saber si entraron directamente al índice o agarraron las revistas y entraron a ver una por una. Eso me interesa porque es como la cocina y por ahí aparece que es mucho trabajo, aunque sea entrar a la revista y buscar alguna palabra clave, lleva un tiempo. Y después también, en línea con lo que mencionó María Inés, bueno, el tema de si hay los casos analizados, sería una buena perspectiva, una buena mirada para ver si son casos que estudian un país, un nivel subnacional, o algún municipio, o si tocan varios casos en perspectiva comparada. Eso sería algo bastante interesante para ver el desarrollo de los estudios comparados que hay en esta área de perspectiva, estudios de ciencia política y derecho electoral que toman la perspectiva de género. Así que esos fueron mis comentarios. Bueno, muchísimas gracias a ambos por los comentarios y nos devuelven un montón de cosas, Mariana y Laura, y bueno, Karina que no pudo estar hoy, para seguir trabajando. El proyecto está todavía en marcha y no terminó, así que nos vienen muy bien sus aportes para seguir pensando. Bueno, básicamente nosotros hicimos un trabajo bastante artesanal de buscar la revista y revisar número por número, ¿no? Revisar número por número, ir armando una base con los artículos de género para después poder leerlos y analizar palabras claves, analizar básicamente poder hacer algo más fino con respecto a la temática. La temática, ¿por qué usamos esta clasificación? Porque la tomamos de la clasificación del área de género de los congresos de SAP. Entonces, como originalmente la investigación comenzó, la empecé yo sola, digamos, trabajando las ponencias de los congresos de SAP, entonces esa clasificación temática después resultó útil porque se podía homologar al área de género de ALACIP también, ¿no? Con respecto a cómo se dividen las áreas en las que se presentan ponencias dentro, las subáreas dentro del área de género de ALACIP. Entonces nos pareció que para tener elementos de comparación podíamos usar la misma categorización para las revistas, los artículos de revistas. Pero tenés razón en que también a veces nos resulta un poco rígido, ¿no? El criterio, porque aparecen otras cuestiones vinculadas con esto que decís vos, con comunicación política, con algunos otros aspectos que nos queda medio rígido la clasificación que habíamos usado. El propósito era ese, tener bases comparables para luego poder ponerlas en diálogo también y que eso nos ayudara a armar ese mapa, ¿no? de cómo estamos percibiendo que evolucionan los estudios de género en la región.
Y el criterio de selección de revistas tuvo que ver, digamos, sí que estuvieran indexadas, no están todas, sabemos que no están todas las que debieran estar de los países, y esto también se debe a una limitación de un equipo de investigación que es pequeño, somos 4 personas, y realmente la metodología que nos habíamos impuesto de poder hacer un barrido general de las revistas, ver en qué momento empiezan a aparecer artículos, poder trazar como esa línea cronológica, nos resulta una tarea que es bastante complicada poder cumplirla con los plazos de un proyecto de investigación, que en nuestra universidad son de 2 años y que entonces, y son equipos limitados. No tenemos, digamos, estudiantes que pudieran colaborar con el proyecto. Entonces, bueno, hicimos una selección que nos permitiera tener un panorama, pero somos absolutamente conscientes en el equipo que no es una muestra representativa de las revistas de ciencia política, pero todas las revistas que hemos tomado son revistas indexadas, son revistas que están online, que podemos tener acceso, que podemos bajar toda los números de la revista, que no requieren que uno tenga, no sé, registrarse dentro de la revista para poder acceder a los artículos. O sea, necesitábamos que estuvieran lo suficientemente accesibles como para poder consultarla varias veces, porque claramente cuando uno está haciendo estos relevamientos, es muchas las veces que tiene que acceder a los sitios web de las revistas. Así que bueno, sí, bueno, hasta ahora es lo que pudimos hacer. Claramente es un campo que a medida que uno se va metiendo, se va encontrando con líneas interesantes, porque yo, por ejemplo, no había pensado inicialmente lo de las políticas editoriales que señalaba Inés, que me parece súper interesante, y que también ahí, por ejemplo, en Ecuador, la revista de Flaxo tiene como 2 etapas, ¿no? Una primera etapa más general, si se quiere, y después aparece como una segunda etapa en la que se plantean cuestiones de género como parte estructurante. Entonces, hay una nueva política editorial que tiene que ver también con cómo los estudios de género se fueron afianzando en la ciencia política, ¿no? Entonces, esto también me parece interesante como señalar que sí, sí, Inés. Perdón, quiero hacer un comentario, porque veo que el tiempo va pasando, que a mí me parece bien, en primer lugar, el universo que tomaron, porque es un estudio exploratorio donde implica acercarse y poder conocer lo que se está trabajando para después poder ir perfeccionándolo. A mí me parece bien eso, ¿no? Uno puede ir agrandando ese universo definiendo otro tipo de criterios que lo hagan más específicos. Por lo tanto, para hacer un primer escalón está perfecto porque nos da una idea general sobre lo que queremos, lo que buscamos, cómo está. Es un mapa. Lo que sí me parece, quisiera hacerte un comentario, tenía que ver con las revistas y los dossiers, porque eso quizás también habría que trabajarlo por separado, ¿no? Es decir, a partir de qué momento las revistas como política editorial empiezan a trabajar el tema de los dossiers específicos. Sí. Mezclándolo, por ahí nos da resultados sucios, ¿no? O falsos sobre cómo trabajan en los números que no son con dossier sobre los temas, ¿no? Pero nada, es un comentario nada más para tener en cuenta, nada más. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Marian, ¿querés hacer algún...? Sí, bueno, un poco en consonancia con lo que dice Marinés, es un primer abordaje con un carácter bastante exploratorio, ¿no? Y también esto en relación a lo que decía Nelson antes de hacer explícito las categorías, bueno, algunas las mencionó María Elena, pero desde el punto de vista cualitativo, una vez que nos vamos a meter de lleno en cada uno de esos artículos seleccionados, porque esa es la segunda parte, ¿no? Del análisis.
Ahí tomamos también en cuenta criterios de paradigmas, teorías, autoras, enfoques, metodología utilizada y no lo presentamos eso acá, pero digamos, ahora nos estamos encontrando en ese análisis. Y eso también ha llevado a tener que descartar algunos artículos que por ahí nosotros los habíamos tomado como que eran realmente de perspectiva de género y en realidad no lo han sido. ¿Mm? Entonces, bueno, tiene una fase exploratoria muy grande, que es toda esta primera parte, y ahora, bueno, sí, ya a partir de eso uno puede hacer una selección y un tratamiento más focalizado, digamos, y más certero. Así es. Bueno, Pablo, cumplimos la hora, así que nos Sí, dirá. no, yo tenía algunas preguntas, pero las hacemos muy rápido. En realidad, la mayor parte de lo que iba a preguntar tiene que ver con lo que preguntó Nelson hace un rato, todas estas cuestiones metodológicas, que es más o menos lo que él planteó. Eh, una, una sugerencia quizás para el análisis, que es lo que entiendo que están haciendo ahora, tendría que ver, bueno, justo Mariana algo dijo recién, incluir, aparte de la metodología y otras cuestiones, incluir referencias teóricas, referencias bibliográficas, autores, y ver si se puede armar. Dado que se trata de un artículo exploratorio que está tratando de construir un mapa, Ujú. ese mapa sería importante incluir referencias, autores, citas cruzadas, sea entre los mismos autores o artículos que aparecen en la muestra que ustedes tienen, así sea artículos en inglés o artículos de otras regiones del mundo o artículos, no sé, si se puede trabajar sobre eso en la etapa cualitativa, creo que le aportaría mucho. Si pueden encontrar escuelas, autores, referentes, como cierta temática ingresa, cómo se expande. Bueno, sobre eso, Em, perdón. sí, sí, sí. Y Eh, no, y lo último, bueno, varias cosas más, pero para hacerlo breve, bueno, tiene que ver con lo que planteaba Nelson también. Eh, Justo estoy trabajando en un proyecto, estamos en el segundo año, estamos cerrándolo en realidad. Lo hicimos más bien el año pasado, que tiene una fase bibliométrica, y ahí lo que hicimos, en vez de entrar por revistas, fue entrar por base de datos. Básicamente tomamos, bueno, Redalic, él lo citaba, y empezamos a buscar artículos en Redalic por el abstract, por las palabras claves, por el título, como lo que él decía. Y eso nos permitió rápido construir una base de datos muy grande o una muestra muy grande y heterogénea, porque ahí uno puede cruzar por disciplina de la revista, por país, bueno, por una cantidad de indicadores. Pero bueno, eso es una sugerencia a futuro, pero fundamentalmente eso, María Elena, Mariana, bueno, felicitaciones por el trabajo que están encarando. Bueno, muchas gracias. Y con respecto a lo que nos señalaba, sí, está en esta etapa que estamos trabajando ahora del análisis más cualitativo, lo que tratamos de ver es identificar los tres autores más nombrados en cada artículo, y en ese procesamiento estamos para tres artículos más nombrados, los tres textos más nombrados, y bueno, cuando terminemos de procesar todo eso, bueno, tendremos algunas pistas más para señalar en este sentido. Perdón, yo Perfecto. justamente les había mencionado eso, que en las primeras artículos, que por ahí se basaban en fuentes primarias, que lo elaboraron los mismos investigadores, en cambio en los últimos años se basaron en estos primeros artículos y ahí estaba el entrecruzamiento de autores, porque se citaban, digamos. Algo ya estamos descubriendo. Así es. Bueno, muchas gracias a Nelson y a María Inés, que sabemos de sus agendas, sus compromisos, así que sabemos que es muy valioso su tiempo, así que estamos muy agradecidas con este equipo y como con Pablo,
como en su carácter de director del Instituto de Investigación de las Facultades Sociales, contar con la opinión y el tiempo de ustedes. Gracias. Bueno, gracias a todos y a todas. Bueno, Gracias por la invitación. gracias a todos. Gracias por la invitación, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias por Gracias a todo. ustedes. Hasta Chao. pronto. Gracias. Hasta pronto.